En 1940, una mujer mexicana controló las aguas del Golfo con algo más poderoso que cañones. Su nariz podía detectar petróleo a kilómetros de distancia bajo el mar. Las petroleras gringas ofrecieron fortunas por su secreto. El gobierno cardenista la persiguió como contrabandista, pero Soledad Herrera navegó entre ambos poderes, protegiendo 3 niños que conocían la ubicación del pozo submarino más grande jamás descubierto. Algunos dicen que fue suerte, otros que fue el instinto de una corsaria nacida. Pero en las costas de Tamaulipas, donde el petróleo negro aún mancha las olas, todos saben que fue algo más peligroso. Fue una mujer que se negó a entregar el futuro de México. El aroma del petróleo crudo se mezclaba con la sal del Golfo de México en esa madrugada de abril de 1940, creando una fragancia que para la mayoría de los habitantes del puerto de Tampico resultaba desagradable, pero que para Soledad Herrera se había convertido en el perfume más familiar del mundo desde que tenía memoria. A sus 42 años, esa mujer de complexión robusta y manos curtidas por años de trabajo en el mar, había desarrollado un don que ni ella misma comprendía completamente. Podía detectar la presencia de petróleo en el agua con una precisión que superaba cualquier instrumento de la época. Un talento heredado que se manifestaba como una sensación física intensa cada vez que las corrientes submarinas transportaban el líquido negro hacia la superficie. La viudez había llegado a su vida de manera súbita apenas 6 meses atrás, cuando su esposo Aurelio Herrera, experimentado contrabandista y capitán del barco pesquero Esperanza del Golfo, fue encontrado muerto en aguas territoriales después de una disputa con inspectores gubernamentales que había escalado más allá de lo previsto. La versión oficial hablaba de un accidente durante una tormenta, pero Soledad conocía demasiado bien las mañas de su difunto marido y las tensiones que se habían intensificado desde la expropiación petrolera de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado la industria del oro negro, desatando una guerra silenciosa entre intereses mexicanos y estadounidenses que se libraba tanto en los despachos gubernamentales como en las aguas del Golfo. El barco que ahora comandaba con autoridad incuestionable era una embarcación de tamaño medio, de aproximadamente 20 metros de eslora, construida originalmente para la pesca de altura, pero modificada ingeniosamente por Aurelio para transportar cargas diversas sin levantar sospechas. Su casco reforzado podía soportar el peso adicional de barriles de petróleo crudo, mientras que compartimentos secretos diseñados con maestría permitían ocultar mercancías de contrabando de las inspecciones rutinarias que se habían vuelto cada vez más frecuentes en la zona. La Esperanza del Golfo se había convertido en una extensión de la propia Soledad, quien había aprendido a navegar estas aguas traicioneras con una destreza que rivalizaba con la de cualquier capitán experimentado del puerto. Su rutina matutina comenzaba invariablemente antes del amanecer, cuando el puerto de Tampico aún dormía bajo la bruma que se alzaba desde las aguas tibias del Golfo. Soledad recorría los muelles con pasos seguros, supervisando las reparaciones menores de su embarcación, verificando el estado de las redes que utilizaba como cobertura para sus actividades menos legales y, sobre todo, probando el agua con sus sentidos extraordinariamente desarrollados. Bastaba que sumergiera las yemas de sus dedos en el mar para que su don se activara. Una sensación que comenzaba como un hormigueo en la nariz y se extendía por todo su cuerpo cuando detectaba la presencia de petróleo, permitiéndole identificar no solo su existencia, sino también su concentración y procedencia aproximada. Este don particular había comenzado a manifestarse durante su infancia en una familia de pescadores humildes, cuando notó que podía predecir con precisión dónde encontrarían las mejores corrientes de peces siguiendo rastros de petróleo natural que se filtraba desde el fondo marino. Su abuela materna, Esperanza Morales, una mujer mixteca que había llegado a las costas tamaulipecas durante la Revolución,
le había explicado que se trataba de un regalo de los espíritus del agua, una conexión ancestral con las fuerzas submarinas que solo se manifestaba en mujeres de su linaje durante épocas de gran necesidad. Con el paso de los años, especialmente después de casarse con Aurelio y adentrarse en el mundo del contrabando petrolero, Soledad había perfeccionado esta habilidad hasta convertirla en una herramienta de supervivencia y prosperidad económica. Las tensiones políticas que rodeaban la industria petrolera mexicana habían creado un ambiente perfecto para que contrabandistas como los Herrera prosperaran en una zona gris legal. Mientras las petroleras estadounidenses, furiosas por la expropiación cardenista, buscaban maneras de mantener acceso al crudo mexicano a través de canales no oficiales, el gobierno de México luchaba por consolidar el control sobre un recurso que representaba el futuro económico del país. En este contexto, la Esperanza del Golfo se había convertido en un actor clave, transportando petróleo crudo, extraído de pozos clandestinos, hacia compradores que pagaban precios premium por combustible que no aparecía en registros oficiales. Sin 1900, embargo, aquella madrugada de abril traería consigo el inicio de eventos que transformarían para siempre la vida de Soledad y la convertiría en una figura legendaria de las aguas del Golfo. Mientras realizaba su inspección rutinaria del barco, su don se activó con una intensidad nunca antes experimentada. El aroma de petróleo que detectaba no provenía de los barriles que transportaba habitualmente, sino de una fuente submarina masiva que parecía localizarse a varios kilómetros de la costa, más profunda y vasta que cualquier yacimiento conocido en la región. La sensación era tan poderosa que por un momento le causó mareo, como si su cuerpo estuviera respondiendo a la proximidad de una riqueza mineral de proporciones extraordinarias. Esa misma mañana, mientras contemplaba las aguas del Golfo desde 1900, la cubierta de su barco, y trataba de comprender la magnitud de lo que había detectado, Soledad vio aproximarse desde la distancia una pequeña embarcación que navegaba de manera errática, como si quienes la tripularan no fueran marineros experimentados. A medida que la embarcación se acercaba, pudo distinguir las siluetas de 3 figuras pequeñas que agitaban los brazos en señal de auxilio, y su instinto maternal, desarrollado durante años de cuidar a los hijos de pescadores del puerto, la alertó inmediatamente de que se trataba de niños en peligro. Sin dudarlo, Soledad dirigió la Esperanza del Golfo hacia ellos, sin saber que estaba a punto de recoger a 3 huérfanos que llevaban consigo información que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en las aguas del Golfo de México. El rescate de los 3 niños que cambiaría para siempre el destino de Soledad Herrera y las aguas del Golfo de México comenzó exactamente a las 6:30 de la mañana, cuando el sol empezaba a teñir de dorado las olas que rompían suavemente contra el casco de la Esperanza del Golfo, y el aroma de petróleo que había detectado con su don se intensificaba con cada minuto que pasaba. La pequeña embarcación que se aproximaba resultó ser una lancha de motor deteriorada, de esas que utilizaban los trabajadores petroleros para transportarse entre las plataformas marítimas y la costa, pero que ahora navegaba sin rumbo fijo, con evidentes señales de haber sido abandonada a la deriva durante varias horas bajo el sol inclemente del Golfo. Cuando Soledad logró acercar suficientemente la Esperanza del Golfo para auxiliar a los ocupantes de la lancha, descubrió que se trataba de 3 hermanos que no podían tener más de 12 años el mayor, todos con evidentes signos de deshidratación, quemaduras solares y un terror en los ojos que hablaba de haber presenciado algo que ningún niño debería ver jamás. El mayor, que se presentó como Evaristo Sánchez, de 12 años recién cumplidos, tenía la piel morena típica de los trabajadores del petróleo y una madurez en la mirada que contrastaba dramáticamente con su edad. Su hermano Fidencio, de 10 años, mostraba una timidez extrema, pero una atención constante hacia cada movimiento de las embarcaciones cercanas, como si esperara la llegada de algún peligro. La menor, Esperanza, de apenas 8 años, se aferraba,
a un pequeño morral de cuero que protegía con la determinación de quien guarda el tesoro más valioso del mundo. El proceso de subir a los tres hermanos a bordo de la Esperanza del Golfo reveló inmediatamente que no se trataba de niños comunes que hubieran salido a pescar y se hubieran perdido en el mar, sino de huérfanos que huían de algo terrible relacionado con la industria petrolera que dominaba esa región de Tamaulipas. Sus ropas, aunque sucias y rasgadas por la travesía, eran de mejor calidad que las de los hijos de pescadores comunes y llevaban consigo objetos que evidenciaban su conexión con el mundo del petróleo: brújulas, mapas plastificados, pequeñas herramientas de medición y, más significativamente, muestras de petróleo crudo en pequeños frascos que Evaristo había protegido durante toda la travesía, como si su vida dependiera de ello. La historia que los tres hermanos le contaron a Soledad mientras se recuperaban en la pequeña cabina de la Esperanza del Golfo, bebiendo agua dulce y comiendo las tortillas que ella les había preparado, resultó ser más perturbadora y compleja de lo que inicialmente había imaginado. Su padre, Crescencio Sánchez, había sido ingeniero petrolero mexicano que trabajaba para la recién creada Petróleos Mexicanos, Pemex, desde la expropiación de 1938, especializándose en la exploración de yacimientos submarinos en el Golfo de México, una tarea que requería conocimientos técnicos avanzados y una comprensión profunda de la geología marina de la región. Durante los últimos 2 años, Crescencio había estado desarrollando técnicas innovadoras para localizar y extraer petróleo de pozos submarinos que las compañías estadounidenses habían pasado por alto, utilizando métodos que combinaban tecnología moderna con conocimientos tradicionales de pescadores locales. Sin embargo, 3 días atrás, cuando Crescencio estaba a punto de reportar oficialmente el descubrimiento del yacimiento submarino más grande jamás encontrado en aguas mexicanas del Golfo, un yacimiento que podría transformar completamente la economía nacional y consolidar definitivamente la independencia energética de México, había sido asesinado junto con su esposa en circunstancias que las autoridades locales se apresuraron a clasificar como un accidente industrial. Los 3 hermanos, que habían estado visitando a sus padres en la plataforma petrolera experimental donde vivían temporalmente, lograron escapar gracias a que Evaristo había notado movimientos sospechosos de hombres armados que no pertenecían al personal regular de Pemex y que hablaban inglés con acento texano entre ellos. La información que los niños habían logrado salvar antes de huir era extraordinariamente valiosa y peligrosa. Mapas detallados del yacimiento submarino, coordenadas exactas de pozos petrolíferos que podrían producir millones de barriles durante décadas, y documentos que demostraban que empresas estadounidenses habían infiltrado las operaciones de Pemex para sabotear los descubrimientos mexicanos y apropiarse de los recursos a través de métodos violentos. El pequeño morral que Esperanza protegía con tanto celo contenía no solo estos documentos irreemplazables, sino también muestras de petróleo de diferentes calidades extraídas del nuevo yacimiento, evidencia física que podría respaldar las reclamaciones de soberanía energética mexicana ante cualquier tribunal internacional. Mientras Soledad procesaba la magnitud de lo que estos 3 huérfanos le estaban revelando, su don se activó nuevamente con una intensidad que la dejó momentáneamente sin aliento. El petróleo que detectaba en el agua no solo provenía del yacimiento que había percibido esa mañana, sino que las muestras que llevaban los niños estaban resonando de alguna manera sobrenatural con la fuente submarina, como si existiera una conexión ancestral entre su habilidad de detectar petróleo y los secretos que estos niños habían heredado de su padre. Por primera vez en su vida, Soledad comprendió que su don no era simplemente una curiosidad familiar, sino una herramienta que podría ser crucial para proteger los recursos naturales de México de la explotación extranjera. La decisión de qué hacer con esta información explosiva se complicaba por el hecho de que Soledad no podía confiar completamente ni en las autoridades gubernamentales mexicanas, que podrían estar infiltradas por agentes estadounidenses,
ni en su red habitual de contrabandistas, que podrían verse tentados a vender esta información al mejor postor. Los tres hermanos necesitaban protección inmediata, pero también representaban la clave para asegurar que el yacimiento petrolero más valioso de México permaneciera en manos mexicanas y no fuera saqueado por intereses extranjeros que ya habían demostrado su disposición a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. La conversación que siguió durante las horas posteriores al rescate reveló que los tres hermanos habían desarrollado, bajo la tutela de su padre, conocimientos sorprendentemente avanzados sobre la industria petrolera y la exploración marina. Evaristo podía leer mapas geológicos con la precisión de un ingeniero experimentado y comprendía las implicaciones económicas y políticas del yacimiento que su padre había descubierto. Fidencio había heredado una memoria fotográfica que le permitía recordar con exactitud las coordenadas y características técnicas de cada pozo petrolero que había visitado. Esperanza, la menor, había desarrollado una capacidad intuitiva para identificar la calidad del petróleo crudo simplemente observando su color y consistencia, un talento que complementaba perfectamente el don de Soledad para detectar su presencia. La revelación más impactante llegó cuando Evaristo le mostró a Soledad un mapa detallado que su padre había dibujado a mano, marcando no solo la ubicación exacta del yacimiento principal, sino también una red de pozos petroleros submarinos conectados que se extendía desde aguas territoriales mexicanas hasta la frontera marítima con Estados Unidos. Según los cálculos de Crescencio Sánchez, este sistema de yacimientos conectados contenía reservas suficientes para abastecer las necesidades energéticas de México durante al menos 50 años, pero también representaba una tentación irresistible para las corporaciones petroleras estadounidenses que habían perdido acceso a estos recursos después de la expropiación cardenista. Mientras el sol se alzaba completamente sobre las aguas del Golfo y Soledad contemplaba los rostros de estos tres huérfanos que habían puesto en sus manos el futuro energético de México, comprendió que su vida como simple contrabandista había llegado a su fin. El don que había heredado de su abuela mixteca, la Esperanza del Golfo, que había construido junto con su difunto esposo, y ahora estos tres niños con conocimientos invaluables sobre los recursos petroleros mexicanos, se habían combinado para crear una responsabilidad que trascendía cualquier ganancia personal. Por primera vez desde la muerte de Aurelio, Soledad sintió que tenía un propósito que iba más allá de la supervivencia: proteger no solo a estos tres huérfanos, sino también el derecho de México a controlar sus propios recursos naturales contra enemigos que no dudarían en usar cualquier método para conseguir sus objetivos. El momento que transformaría para siempre a Soledad Herrera de contrabandista en defensora de la soberanía energética mexicana llegó exactamente 48 horas después del rescate, cuando el rugido de motores marinos de alta potencia rompió la tranquilidad del amanecer en las aguas del Golfo de México y tres lanchas rápidas aparecieron en el horizonte, navegando en formación militar hacia la Esperanza del Golfo. Soledad, que había pasado los últimos 2 días navegando entre cayos y manglares para mantener ocultos a los tres hermanos mientras decidía su próximo movimiento, reconoció inmediatamente que no se trataba de una patrulla rutinaria de la Marina Mexicana, sino de una operación coordinada que buscaba específicamente recuperar algo que ella ahora poseía: los documentos y mapas que probaban la existencia del yacimiento petrolero más valioso jamás descubierto en aguas mexicanas. La embarcación que lideraba la formación llevaba banderas tanto estadounidenses como mexicanas, una señal clara de que se trataba de una operación oficial que contaba con algún nivel de colaboración entre agencias de ambos países. Pero Soledad había aprendido durante sus años de contrabando a desconfiar de cualquier autoridad que combinara intereses mexicanos y estadounidenses en asuntos relacionados con el petróleo. A bordo de la lancha principal, pudo distinguir la figura de un hombre alto y rubio, vestido con uniforme naval estadounidense, acompañado de lo que parecían ser funcionarios mexicanos de Pemex, una combinación que confirmaba sus peores sospechas sobre la infiltración extranjera en la industria petrolera nacional.
El hombre, que se identificó a través de un altavoz como comandante William Harrison, asesor técnico de cooperación energética bilateral, exigió que Soledad detuviera su embarcación para una inspección de rutina relacionada con actividades de contrabando en aguas territoriales mexicanas, utilizando un tono de autoridad que revelaba su expectativa de obediencia inmediata. Sin embargo, la presencia junto a él del licenciado Arnulfo Villareal, funcionario de Pemex, que Soledad reconoció por su reputación de colaborar discretamente con intereses estadounidenses, le confirmó que esta no era una inspección ordinaria, sino una operación diseñada específicamente para recuperar los documentos que los tres hermanos habían salvado del asesinato de sus padres. La respuesta de Soledad fue navegar a máxima velocidad hacia aguas más profundas, donde su conocimiento superior de las corrientes submarinas y los bancos de arena ocultos le daba ventaja sobre embarcaciones más rápidas, pero tripuladas por marineros que no conocían íntimamente estos mares. Durante los primeros minutos de la persecución, mientras las lanchas estadounidenses ganaban terreno aprovechando su superior potencia de motor, Soledad utilizó su don para detectar corrientes de petróleo natural que brotaba del fondo marino, guiándose por estas señales olfativas para navegar hacia zonas donde sabía que los perseguidores tendrían dificultades técnicas para mantener la velocidad sin arriesgar sus motores. Los tres hermanos, que inicialmente se habían escondido en la bodega de la Esperanza del Golfo cuando comenzó la persecución, demostraron una valentía y determinación que impresionó profundamente a Soledad cuando Evaristo emergió para ayudarla con la navegación, utilizando sus conocimientos de ingeniería marina para optimizar el rendimiento del motor, mientras Fidencio memorizaba las coordenadas de su ruta de escape para futuras emergencias. Esperanza, la menor, se convirtió en vigía desde la cubierta trasera, reportando con precisión militar los movimientos de las lanchas perseguidoras y demostrando que estos niños habían heredado no solo conocimientos técnicos de su padre, sino también el coraje necesario para enfrentar enemigos que ya habían asesinado a sus padres. La persecución se intensificó cuando las lanchas estadounidenses comenzaron a disparar ráfagas de advertencia hacia el agua cerca de la Esperanza del Golfo. Una escalada que confirmó que estaban dispuestos a utilizar la fuerza para recuperar los documentos, pero que también reveló su desesperación por conseguir información que consideraban vital para sus intereses económicos. Soledad comprendió en ese momento que los mapas y coordenadas que llevaban los niños no representaban simplemente una ventaja comercial, sino una oportunidad histórica para que corporaciones estadounidenses recuperaran el control sobre recursos petroleros mexicanos que habían perdido durante la expropiación cardenista de 1938. La situación se volvió crítica cuando el comandante Harrison utilizó el altavoz para amenazar directamente a Soledad, informándole que tenía autorización tanto del gobierno estadounidense como de sectores colaboracionistas de Pemex para utilizar cualquier medio necesario para recuperar materiales robados de instalaciones petroleras mexicanas. Una descripción deliberadamente distorsionada que presentaba a los tres huérfanos como ladrones y a ella como su cómplice. Esta narrativa falsa, diseñada para justificar el uso de violencia contra civiles mexicanos en aguas territoriales nacionales, reveló la sofisticación de la operación que habían montado para apropiarse de recursos que legítimamente pertenecían a México. El punto de inflexión llegó cuando Soledad, utilizando su conocimiento de las mareas y su don para detectar petróleo submarino, navegó hacia una zona donde sabía que existían filtraciones naturales de gas natural que crearían condiciones peligrosas para embarcaciones con motores de alta temperatura. Su apuesta era arriesgada, mientras que la Esperanza del Golfo, con su motor diésel de menor potencia y temperatura, podría navegar relativamente segura a través de estas aguas. Las lanchas perseguidoras con sus motores de gasolina de alta performance corrían el riesgo de sufrir explosiones si las concentraciones de gas alcanzaban niveles críticos. La estrategia de Soledad funcionó parcialmente cuando una de las lanchas estadounidenses experimentó una falla en el motor al entrar en la zona de filtraciones de gas, obligándola a detenerse para reparaciones de emergencia. Pero las otras
2 embarcaciones continuaron la persecución con determinación renovada, evidenciando que sus tripulantes habían recibido órdenes de recuperar los documentos a cualquier costo. El comandante Harrison, claramente frustrado por la resistencia inesperada de una simple contrabandista, ordenó que las lanchas restantes se dividieran para intentar rodear la Esperanza del Golfo y forzarla hacia aguas menos profundas, donde no podría utilizar su ventaja de conocimiento local. La crisis alcanzó su punto máximo cuando Evaristo, observando los movimientos tácticos de las lanchas perseguidoras, le reveló a Soledad información crucial que había ocultado durante los 2 días anteriores. Su padre no solo había descubierto el yacimiento submarino más grande del Golfo de México, sino que también había instalado sistemas de extracción experimentales que podrían ser activados remotamente desde coordenadas específicas que él había memorizado. Estos sistemas, diseñados como medida de seguridad contra sabotaje extranjero, podrían crear filtraciones controladas de petróleo que harían imposible la navegación en grandes sectores del Golfo, efectivamente bloqueando cualquier intento de las corporaciones estadounidenses de acceder a los recursos hasta que el gobierno mexicano pudiera consolidar su control sobre el área. La decisión que enfrentó Soledad en ese momento trascendía cualquier dilema personal que hubiera enfrentado durante su carrera como contrabandista. Utilizar la información que le proporcionaba Evaristo significaría convertirse en protagonista activa de una guerra económica entre México y Estados Unidos, transformando la Esperanza del Golfo de una embarcación de contrabando en un instrumento de defensa de la soberanía energética nacional. Sin embargo, no utilizar esta información significaría permitir que los asesinos de Crescencio y su esposa se apropiaran de recursos que podrían asegurar la independencia energética de México durante generaciones. Mientras las lanchas estadounidenses se acercaban peligrosamente y el comandante Harrison preparaba lo que parecía ser un abordaje por la fuerza, Soledad tomó la decisión que la convertiría para siempre en leyenda de las aguas del Golfo. Ordenó a Evaristo que activara los sistemas de emergencia diseñados por su padre, utilizando las coordenadas memorizadas por Fidencio y guiándose por las capacidades de detección de petróleo de Esperanza para localizar con precisión los puntos de activación. Por primera vez en su vida, su don no serviría para el beneficio personal, sino para proteger los recursos naturales de México contra la depredación extranjera, transformándola de corsaria individual en guardiana de la riqueza nacional. Lo que siguió a la activación de los sistemas de emergencia diseñados por Crescencio Sánchez trascendió todo lo que Soledad había experimentado durante 4 décadas de navegar las aguas del Golfo de México, revelando una conspiración que se extendía mucho más allá de una simple disputa por yacimientos petroleros y que involucraba a una red internacional de corporaciones, funcionarios corruptos y agentes extranjeros que habían estado trabajando sistemáticamente para revertir la expropiación petrolera mexicana de 1938, desde el momento mismo en que el presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado la industria del oro negro. Cuando Evaristo activó los sistemas utilizando las coordenadas que había memorizado durante los últimos experimentos de su padre, el efecto fue inmediato y espectacular. Columnas de petróleo crudo comenzaron a brotar del fondo marino en puntos estratégicamente ubicados, creando una barrera natural de hidrocarburos que hizo imposible la navegación segura para cualquier embarcación que no conociera las rutas específicas de escape que Crescencio había diseñado como parte de su plan de protección. Las lanchas estadounidenses se vieron obligadas a retroceder cuando sus motores comenzaron a fallar debido a la contaminación del agua de mar que utilizaban para enfriamiento. Pero más importante aún, la activación del sistema reveló la verdadera magnitud del yacimiento submarino que habían estado persiguiendo. El don de Soledad se activó con una intensidad sobrecogedora cuando las filtraciones controladas comenzaron a liberar petróleo de diferentes profundidades y calidades, permitiéndole leer la estructura subterránea del yacimiento como si fuera un mapa tridimensional
que se extendía desde aguas territoriales mexicanas hasta el centro del Golfo de México. Por primera vez en su vida comprendió que su habilidad heredada no era simplemente para detectar petróleo superficial, sino para conectar con reservas subterráneas masivas que contenían la historia geológica completa de la región, incluyendo yacimientos que databan de millones de años y que representaban una riqueza energética de proporciones continentales. La revelación más impactante llegó cuando Fidencio, utilizando su memoria fotográfica para analizar los patrones de las filtraciones, identificó que los sistemas diseñados por su padre estaban conectados con una red de pozos experimentales que se extendía desde Tamaulipas hasta Veracruz, cubriendo prácticamente toda la costa mexicana del Golfo. Según los documentos que habían salvado, esta red había sido desarrollada en secreto por un equipo de ingenieros mexicanos leales que trabajaban para crear un sistema de defensa energética que pudiera ser activado en caso de invasión extranjera o sabotaje corporativo, convirtiendo efectivamente las aguas territoriales mexicanas en una fortaleza petrolera impenetrable. Mientras las filtraciones controladas continuaban creando barreras que protegían la Esperanza del Golfo de sus perseguidores, Esperanza descubrió en el morral, que había protegido durante toda la travesía, documentos adicionales que revelaban que el asesinato de sus padres había sido solo la última de una serie de eliminaciones sistemáticas de ingenieros petroleros mexicanos que habían desarrollado tecnologías innovadoras para la exploración y extracción submarina. Durante los últimos 2 años, al menos 12 especialistas en petróleo marino habían muerto en accidentes que seguían patrones demasiado similares para ser coincidencias, todos ellos trabajando en proyectos relacionados con la consolidación de la soberanía energética mexicana en el Golfo. La documentación secreta incluía correspondencia interceptada entre corporaciones estadounidenses y funcionarios mexicanos corruptos que revelaba la existencia de Operación Retorno, un plan coordinado para desestabilizar Pemex desde adentro, mientras se eliminaba sistemáticamente a los técnicos mexicanos más capaces, creando una crisis de competencia que justificaría la reentrada de empresas extranjeras como socios técnicos indispensables. El comandante Harrison y el licenciado Villarreal no eran simplemente oportunistas buscando beneficio personal, sino agentes activos de una conspiración diseñada para revertir uno de los logros más importantes de la soberanía mexicana del siglo XX. Los documentos revelaron además que la red de yacimientos submarinos descubierta por Crescencio Sánchez contenía reservas estimadas en más de 50.000 millones de barriles de petróleo crudo de alta calidad, una cantidad que superaba las reservas conocidas de varios países productores y que podría convertir a México en una de las potencias energéticas más importantes del mundo durante el resto del siglo XX y más allá. Sin embargo, esta riqueza había permanecido oculta porque las corporaciones estadounidenses habían estado saboteando sistemáticamente los esfuerzos de exploración mexicanos, utilizando información privilegiada obtenida a través de funcionarios corruptos para asegurar que estos recursos permanecieran inaccesibles hasta que pudieran recuperar el control sobre la industria petrolera mexicana. La conspiración se extendía hasta los niveles más altos del gobierno mexicano, donde funcionarios de la Secretaría de Energía habían estado proporcionando información confidencial sobre descubrimientos petroleros a agentes estadounidenses, mientras que otros habían sido colocados estratégicamente en posiciones clave dentro de Pemex para sabotear proyectos que podrían consolidar la independencia energética nacional. El plan incluía la creación artificial de crisis de producción que justificarían la invitación de asistencia técnica extranjera, efectivamente devolviendo el control del petróleo mexicano a las mismas corporaciones que habían sido expulsadas durante la expropiación cardenista. Mientras Soledad procesaba la magnitud de esta revelación, comprendió que los 3 hermanos que había rescatado no eran simplemente huérfanos buscando refugio, sino los únicos testigos sobrevivientes de una operación de genocidio económico diseñada para despojar a México de su recurso natural más valioso. Su don ancestral
que había considerado una curiosidad familiar útil para el contrabando, se revelaba ahora como una herramienta potencialmente crucial para detectar y proteger recursos petroleros que corporaciones extranjeras habían estado tratando de localizar y apropiarse durante años sin éxito. La activación de los sistemas de emergencia había creado más que una barrera defensiva temporal. Había establecido una demostración tangible de que México poseía tanto los recursos naturales como la capacidad técnica para defenderse de la depredación energética extranjera. Las filtraciones controladas enviaban un mensaje claro a cualquier observador informado de que los yacimientos petroleros mexicanos estaban protegidos por sistemas que podían ser activados para denegar acceso a enemigos, convirtiendo la riqueza energética nacional en un arma de defensa de la soberanía. La comprensión final llegó cuando Evaristo le explicó a Soledad que su padre había diseñado los sistemas de emergencia específicamente para ser operados por personas con habilidades de detección petrolera como las suyas, creando una simbiosis entre tecnología moderna y dones ancestrales que representaba una nueva forma de proteger recursos naturales que combinaba conocimiento científico con sabiduría tradicional. Por primera vez en la historia, México tenía no solo la riqueza energética para asegurar su independencia, sino también los medios técnicos y humanos para defenderla de manera efectiva contra cualquier amenaza externa, transformando la Esperanza del Golfo de una embarcación de contrabando individual en el comando móvil de una nueva forma de defensa nacional basada en la protección de recursos energéticos estratégicos. El momento que determinaría para siempre el destino de la soberanía energética mexicana en el Golfo de México llegó exactamente cuando el sol alcanzó su punto más alto sobre las aguas territoriales de Tamaulipas, creando un mediodía de abril de 1940 que bañaba las filtraciones de petróleo controladas con una luz dorada que hacía brillar el mar como un espejo negro salpicado de oro líquido, mientras el rugido de motores navales de alta potencia anunciaba la llegada de una flota de guerra improvisada que representaba la respuesta desesperada de la Operación Retorno ante la activación exitosa de los sistemas de defensa energética diseñados por Crescencio Sánchez. La escalada militar que siguió superó todas las expectativas de Soledad, cuando no solo aparecieron las 3 lanchas rápidas originales comandadas por Harrison, sino una flotilla completa de 8 embarcaciones que incluían 2 destructores de la Marina estadounidense que habían cruzado ilegalmente aguas territoriales mexicanas, 3 barcos de exploración petrolera de corporaciones privadas equipados con maquinaria de perforación submarina y un buque comando desde donde se coordinaba una operación que claramente había sido planificada durante meses como respuesta a cualquier resistencia mexicana exitosa. El comandante Harrison había sido reemplazado por el almirante Thomas Mitchell, veterano de operaciones navales en el Caribe y especialista en intervenciones de protección de intereses energéticos estadounidenses, cuya presencia confirmaba que esta ya no era una operación encubierta, sino una demostración abierta de fuerza militar. La comunicación que siguió, transmitida desde el buque comando en un español perfecto, pero con acento tejano inconfundible, reveló la verdadera magnitud de lo que estaba en juego cuando el almirante Mitchell se dirigió directamente a Soledad, utilizando su nombre completo y detalles de su historia personal que solo podrían haber sido obtenidos a través de una investigación exhaustiva. Señora Soledad Herrera, viuda de Aurelio Herrera, nacida en Tampico el 15 de marzo de 1898, hija de Esperanza Morales y nieta de la curandera mixteca Luz Morales, declaró con precisión intimidante: «Usted está interfiriendo con una operación de seguridad energética continental que involucra intereses vitales de Estados Unidos y sectores cooperativos del gobierno mexicano, y tiene exactamente 30 minutos para entregar los materiales robados y los 3 fugitivos antes de que utilicemos autoridad militar para resolver esta situación». La respuesta de Soledad, gritada desde la cubierta de la Esperanza del Golfo, con una fuerza que sorprendió incluso a los 3 hermanos que la habían visto transformarse de contrabandista en defensora nacional,
resonó sobre las aguas del Golfo con la autoridad de 4 décadas de navegar estos mares como mujer libre. Almirante Mitchell, usted está en aguas territoriales mexicanas persiguiendo ciudadanos mexicanos que protegen recursos mexicanos de ladrones extranjeros. Y si quiere estos documentos, va a tener que hundirme junto con mi barco, porque antes de entregarle el futuro energético de mi país a corporaciones gringas, voy a activar todos los sistemas de emergencia del Golfo y convertir estas aguas en un infierno de petróleo que va a tardar décadas en limpiarse. La escalada que siguió demostró que las fuerzas de la Operación Retorno estaban preparadas para utilizar violencia letal contra civiles mexicanos cuando los destructores estadounidenses comenzaron a disparar cañonazos de advertencia que crearon columnas de agua a menos de 50 metros de la Esperanza del Golfo, mientras que las embarcaciones de exploración petrolera desplegaron equipos de buceo militar con la intención evidente de desactivar los sistemas de filtraciones controladas que estaban protegiendo el yacimiento. Sin embargo, lo que no habían anticipado era que la activación de los sistemas diseñados por Crescencio había despertado una red de defensas automáticas que se extendía por todo el Golfo mexicano y que respondería a cualquier amenaza externa con una escalada proporcional de filtraciones de petróleo y gas natural. El momento decisivo llegó cuando Evaristo, demostrando un valor que honraba la memoria de su padre asesinado, le gritó a Soledad las coordenadas para activar la segunda fase de los sistemas de emergencia, una medida que Crescencio había diseñado como último recurso en caso de invasión militar directa y que liberaría simultáneamente petróleo crudo y gas natural de docenas de pozos submarinos, creando condiciones de navegación imposibles para cualquier flota que no tuviera motores, especialmente diseñados para operar en ambientes contaminados con hidrocarburos. Soledad. Las coordenadas 20 de 1530 97 45 15 doblo. Profundidad 150 metros. Activa ahora o nos van a hundir, gritó el niño mientras observaba cómo los destructores ajustaban sus cañones para disparar directamente contra la Esperanza del Golfo. La activación de la segunda fase transformó completamente el campo de batalla cuando erupciones de 1900 petróleo y gas comenzaron a brotar del fondo marino en un área de más de 20 kilómetros cuadrados, creando una zona de exclusión energética que hizo imposible la navegación segura para cualquier embarcación con motores de combustión interna estándar. Los destructores estadounidenses se vieron obligados a retroceder cuando sus sistemas de enfriamiento comenzaron a fallar debido a la contaminación masiva del agua de mar, mientras que las embarcaciones de exploración petrolera perdieron completamente su capacidad de maniobra cuando sus hélices se enredaron con petróleo crudo que había alcanzado la consistencia de melaza espesa bajo el calor del mediodía. La respuesta de Soledad ante esta demostración de poder tecnológico mexicano fue navegar directamente hacia el centro de la zona de filtraciones, donde su don se activó con una intensidad que la conectó simultáneamente con todos los pozos submarinos de la red, permitiéndole coordinar las erupciones de petróleo y gas como si fuera una directora de orquesta controlando una sinfonía de recursos energéticos. Los tres hermanos, trabajando en perfecta coordinación, utilizaron sus conocimientos técnicos para optimizar la efectividad de cada filtración. Evaristo calculando presiones y flujos, Fidencio memorizando las coordenadas de cada nuevo pozo activado y Esperanza identificando la calidad y potencia de cada emisión de petróleo para maximizar el impacto defensivo. El clímax de la confrontación llegó cuando el almirante Mitchell, desesperado ante la pérdida de control de la situación y la imposibilidad de cumplir los objetivos de la Operación Retorno, ordenó a sus buceadores militares que intentaran sabotear directamente los sistemas de filtraciones submarinas, una acción que Crescencio había anticipado y para la cual había diseñado contramedidas automáticas que se activarían ante cualquier interferencia externa. Los sistemas de defensa respondieron liberando simultáneamente gas natural altamente inflamable desde docenas de puntos,
creando una atmósfera que hizo imposible cualquier operación de buceo y que amenazaba con explotar ante el menor contacto con motores calientes o equipos eléctricos. La derrota táctica de la flota estadounidense se completó cuando las filtraciones controladas alcanzaron una intensidad que obligó a todas las embarcaciones militares a evacuar un área de más de 50 kilómetros cuadrados, dejando efectivamente bajo control mexicano una zona que contenía los yacimientos petroleros submarinos más valiosos del Golfo de México. El almirante Mitchell, enfrentando la realidad de que sus fuerzas navales superiores habían sido neutralizadas por una combinación de tecnología mexicana innovadora y habilidades ancestrales que no había anticipado, se vio obligado a retirarse mientras transmitía amenazas de represalias económicas y diplomáticas que sonaban huecas ante la demostración tangible de que México poseía tanto los recursos como la capacidad técnica para defender su soberanía energética. La victoria más significativa llegó cuando Soledad, navegando triunfante por aguas que ahora brillaban con el petróleo mexicano que protegía los yacimientos nacionales de la depredación extranjera, comprendió que había participado en el nacimiento de una nueva forma de defensa nacional que combinaba recursos naturales, tecnología innovadora y habilidades ancestrales para crear un modelo de soberanía energética que podría ser replicado en otros sectores de la economía mexicana. Los tres hermanos, que habían pasado de huérfanos traumatizados a guardianes activos del futuro energético nacional, representaban una nueva generación de mexicanos preparados para defender los recursos del país, utilizando tanto conocimiento científico como sabiduría tradicional, asegurando que los sacrificios de sus padres asesinados no habían sido en vano, sino que habían contribuido a la creación de un México más fuerte y más independiente. 6 meses después de que las aguas del Golfo de México se convirtieran en el escenario de la primera victoria definitiva de la soberanía energética mexicana contra la intervención extranjera, el puerto de Tampico había experimentado una transformación que superaba los sueños más optimistas de quienes habían apoyado la expropiación petrolera de 1938. La Esperanza del Golfo, que había navegado como una embarcación de contrabando solitaria, ahora lideraba una flota de 20 barcos mexicanos especialmente equipados para operar en aguas contaminadas con hidrocarburos, cada uno tripulado por pescadores locales que habían sido entrenados por Soledad Herrera en las técnicas de navegación que habían derrotado a la flota estadounidense más poderosa jamás desplegada en el Golfo. Soledad, que a sus 43 años había pasado de ser una viuda contrabandista a convertirse en la capitana general de la defensa energética del Golfo, comandaba desde su barco insignia operaciones que habían transformado completamente el equilibrio de poder en las aguas territoriales mexicanas. Su don ancestral para detectar petróleo submarino había sido oficialmente reconocido por el gobierno cardenista como un patrimonio nacional intangible y había establecido la primera escuela de detección energética tradicional, donde mujeres de comunidades costeras aprendían a combinar habilidades heredadas con tecnología moderna para proteger los recursos nacionales de amenazas externas. Los tres hermanos Sánchez habían encontrado no solo seguridad, sino propósito en este nuevo mundo que habían ayudado a crear a través de su valentía durante la confrontación naval. Evaristo, ahora de 13 años, había sido nombrado asistente técnico junior de Pemex y trabajaba directamente con ingenieros mexicanos en el perfeccionamiento de los sistemas de defensa submarinos diseñados por su padre, asegurando que ninguna corporación extranjera pudiera sabotear o apropiarse de yacimientos petroleros mexicanos. Su precisión para calcular presiones y flujos había convertido en rutinarias operaciones que antes requerían equipos de especialistas extranjeros, demostrando que México tenía la capacidad técnica completa para manejar independientemente su industria energética. Fidencio, con su memoria fotográfica perfeccionada, había memorizado las coordenadas de más de 200 pozos petroleros submarinos a lo largo de toda la costa mexicana del Golfo, convirtiéndose en una biblioteca viviente de información
energética que garantizaba que estos recursos permanecieran bajo control nacional, incluso si los documentos físicos fueran destruidos o robados. A los 11 años, ya participaba en reuniones de planificación estratégica donde funcionarios de Pemex consultaban su conocimiento para desarrollar nuevas rutas de extracción que maximizaran la producción mientras mantenían activados los sistemas de defensa diseñados por Crescencio. Esperanza la Menor había desarrollado su habilidad para evaluar calidades de petróleo hasta convertirse en la catadora oficial de crudos mexicanos, una posición que le permitía identificar inmediatamente cualquier petróleo extraído ilegalmente de yacimientos nacionales y vendido en mercados internacionales. Su trabajo había resultado en la exposición de 3 redes de contrabando petrolero que operaban desde Texas, utilizando petróleo robado de aguas mexicanas, generando casos legales internacionales que habían fortalecido la posición diplomática de México en disputas energéticas con Estados Unidos. El impacto económico de la victoria en el Golfo se había extendido mucho más allá de la industria petrolera, cuando el éxito de los sistemas de defensa energética inspiró el desarrollo de tecnologías similares para proteger otros recursos naturales mexicanos. Utilizando los principios desarrollados por Crescencio Sánchez, ingenieros mexicanos habían comenzado a crear sistemas de protección para minas de plata, reservas forestales y recursos hídricos, estableciendo un modelo de soberanía de recursos que estaba siendo estudiado por otros países latinoamericanos que enfrentaban presiones similares de corporaciones extranjeras. 5 años después de la confrontación que había convertido a Soledad Herrera en leyenda de las aguas mexicanas, la Operación Retorno había sido completamente desmantelada y sus colaboradores mexicanos habían sido juzgados y sentenciados por traición a la patria en procesos judiciales que habían establecido precedentes legales para la protección de recursos energéticos nacionales. El licenciado Arnulfo Villareal y otros funcionarios corruptos de Pemex cumplían sentencias de 20 años en prisión, mientras que sus propiedades confiscadas habían sido convertidas en centros de entrenamiento para la nueva generación de técnicos energéticos mexicanos que garantizarían la independencia tecnológica del país. La Escuela de Defensa Energética que Soledad había establecido en Tampico se había expandido para incluir campus en Veracruz, Campeche y Coatzacoalcos, formando anualmente a más de 500 especialistas en tecnologías de protección de recursos que combinaban conocimientos científicos modernos con sabiduría tradicional heredada de comunidades indígenas y costeras. Mujeres de pueblos mixtecas, zapotecas, mayas y huastecas llegaban de toda la República para aprender técnicas que les permitían detectar, evaluar y proteger recursos naturales, utilizando habilidades ancestrales potenciadas por instrumentos de precisión desarrollados por ingenieros mexicanos. Los sistemas de filtraciones controladas diseñados por Crescencio Sánchez habían sido perfeccionados hasta convertirse en la primera línea de defensa energética de México, creando una red de protección que se extendía desde el Golfo de México hasta el Pacífico y que había disuadido efectivamente cualquier intento adicional de intervención extranjera en la industria petrolera nacional. Ninguna corporación estadounidense o europea había logrado establecer operaciones no autorizadas en aguas territoriales mexicanas desde 1940, y varios intentos de sabotaje habían sido detectados y neutralizados antes de causar daños significativos. Evaristo Sánchez, ahora de 18 años, había completado estudios de ingeniería petrolera en tiempo récord y dirigía el Departamento de Innovación Tecnológica de Pemex, donde había desarrollado técnicas de extracción submarina que superaban en eficiencia y seguridad ambiental a cualquier tecnología disponible en Estados Unidos o Europa. Sus sistemas habían sido patentados internacionalmente como Tecnología Sánchez, generando ingresos adicionales para México a través de licencias vendidas a países que buscaban desarrollar sus propias capacidades de exploración marina independiente. Fidencio había establecido el primer Archivo Nacional de Recursos Energéticos, una institución que documentaba y protegía información sobre todos los yacimientos petroleros, gasíferos y minerales de México, utilizando sistemas
de codificación que solo podían ser descifrados por mexicanos, entrenados en técnicas específicas desarrolladas para prevenir espionaje industrial. Su trabajo había resultado en la identificación de recursos previamente desconocidos por valor de más de 100.000 millones de dólares, consolidando a México como una de las potencias energéticas más importantes del continente americano. Esperanza, ahora adolescente, había desarrollado una red internacional de detección de petróleo robado que operaba en colaboración con otros países latinoamericanos, utilizando su habilidad perfeccionada para identificar orígenes de petróleo crudo, para rastrear y recuperar recursos energéticos que habían sido extraídos ilegalmente por corporaciones extranjeras. Su trabajo había resultado en la recuperación de más de 50 millones de barriles de petróleo mexicano que habían sido robados y vendidos en mercados internacionales, generando compensaciones económicas que habían financiado la expansión de programas sociales en comunidades costeras.